¿Cómo anda? ¿Cómo está el profe? ¿Cómo nos trata la pandemia y el encierro? Más o menos. Más o menos. A todos me parece que más o menos. Bueno, Sí. Y yo tengo que hay que esperar que sea. salir a trabajar igual por las mañanas. El problema es lo que se Ajá. viene. Hay que esperar la vacuna nomás. ¿Qué es lo que se viene, Y todos Fernando? los problemas económicos, además de la propia pandemia, de que ya la mayoría de la gente ha tenido contacto, tuvo COVID, o sea, ya está todo mal, Sí, digamos. Trató de evitar, sucedió, y al mismo tiempo se empobreció todo el mundo. Hay algún chiflado sí, que tira que en cualquier momento cambie el gobierno, así que no sé. Eso ya más sí. se me hace. Disculpe la Sí, expresión, pero igual De cambio, ¿no? el disminuir los contactos, obviamente, que ayuda a mantenerlo controlado, no lo elimina de ninguna manera, ni se lo va a poder eliminar, pero sí ayuda a mantenerlo a raya, por lo menos. Veremos a ver qué pasa. Bueno, vamos a nuestro tema. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo de IPv6. Ahí cierro el tema de IPv6 y volvemos a ver el archivo de zona de DNS quedó pendiente, o lo podemos ver la clase que viene, no hay problema porque hoy yo voy a terminar con IPv6. O sea que nos quedan 2 clases para terminar de cerrar algunos temas que hayan quedado con algunas dudas. Así que bueno, veamos lo que nos faltaba. Ahí les comparto las transparencias. Dame un segundito. Vamos a terminar de cerrar los temas que nos habían quedado pendientes. Uno era los mecanismos de transición de IPv6, qué mecanismos tenía, porque hay que hacer una transición de IPv4 a IPv6, no se puede, como yo les comentaba en la clase pasada, bajar la llave un día y empezar el otro día, digamos. Es totalmente inviable. Entonces, para eso se han ideado un montón de mecanismos de transición para hacer justamente una transición que sea paulatina de lo que es IPv4 a IPv6. El primer mecanismo del lado del... Ahí lo están viendo, ¿no es cierto? ¿No lo ven? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, el primer mecanismo que se prevé para el lado del cliente, que es el más simple, es que el cliente tenga, digamos, existe el lado del cliente y de los servidores también, pero está pensado para el lado del cliente, es que los clientes tengan los dos stacks. O sea, que tengan tanto un stack de IPv4 como un stack de IPv6 totalmente completo corriendo, que es lo que yo les voy a mostrar un poco ahora en mi notebook. Esto que permite que si yo tengo que interactuar con una red IPv6, armo un paquete IPv6 y mando a través de toda la red IPv6, y que si tengo que interactuar con una red de IPv4, armo lo que ya conocíamos como paquete IPv4 e interactúo con la red IPv4. ¿Sí? Los problemas empiezan a surgir cuando, esta es la situación normal, cuando el proveedor de Internet, tanto a los servidores, que ya la mayoría de los servidores ya tienen IPv4 y IPv6, la mayoría de los servidores web, DNS, proveedores de servicio, etcétera, ya lo tienen implementado, porque empieza la implementación de IPv6 normalmente en los proveedores, porque son los que tienen la necesidad de tener más direcciones IP, ¿sí? Misma situación, si nosotros la tuviéramos en el cliente, sería que, por ejemplo, las telco, Telecom, Arnet, Claro, Fibertel, etcétera, nos ofrezcan IPv6, entonces automáticamente tendríamos los dos stacks
corriendo en nuestras notebooks, en nuestros teléfonos celulares, en nuestras PC, etc. ¿Sí? Eso no siempre es así, como el caso que tenemos ahora, porque los proveedores no llegan a esa última milla con IPv6 hasta el usuario, ¿sí? O sea, hasta ustedes se conectan y el módem, solo el DHCP server que tiene incorporado ese modem router que tienen, solo les entrega dirección IPv4, no les entrega dirección IPv6 por más que ustedes tengan el stack, ¿sí? Entonces hay ciertos mecanismos, varios se idearon y están estandarizados con Request for Comment, etcétera, que se llaman mecanismos de transición, que son los mecanismos que nos permiten, cuando los servidores tienen IPv6 y los clientes solo tienen IPv4, encapsular paquetes IPv6 dentro de los paquetes IPv4, ¿sí? Esto obviamente lleva una ineficiencia muy grande, ahora la vamos a ver cómo es el grado de ineficiencia, pero permite la interoperabilidad de IPv4 con IPv6, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, funciona con un mecanismo que se llama de túnel, ¿sí? El que a mí me interesa que ustedes entiendan es este que se llama túnel 6 in 4, o sea, 6 encapsulados dentro de IPv4. ¿Y cómo funciona? Ustedes están acá donde dice subscriber, ¿sí? Y esto donde dice provider es la red IPv4 de Telecom, por ejemplo. Y acá donde está la internet, fíjense que hay una nubecita IPv6 más chica y una nube IPv4 más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos túneles? Al encapsular el paquete IPv6 dentro de la parte de datos de IPv4, se establece un túnel entre esta red nueva, armada, tunelizada IPv6 del lado de los subscribers y quien le va a desencapsular, o sea, el que tiene el dual stack. Ustedes acá tienen un dual stack a través de un túnel, pero en la internet hay un dual stack real, digamos. Entonces alguien va a llegar a un punto en que ese paquete se va a desarmar el paquete IPv4 y va a quedar el paquete IPv6 que su PC o su notebook generó y encapsuló dentro de un IPv4, ¿sí? Ese método, que es un método de túnel, que hay varios, el más conocido es 6in4, tiene un muchísimo mayor overhead porque no es un IPv6 nativo, ¿sí? Imagínense que cada dato que ustedes mandan arman un paquete IPv4 con la dirección origen y destino, la origen, la IPv4 que tienen ustedes, y el destino del proveedor del túnel, ¿sí? Entonces ese proveedor del túnel tiene los dos stacks y ese desensambla y para hacer el proceso inverso, o sea, para recibir la respuesta, ensambla de nuevo el paquete IPv6 dentro de un paquete IPv4 y se lo vuelve a transmitir usted, ¿sí? Así funciona ese método de túnel, que es el que les voy a mostrar ahora. Para cerrarlo al tema ya les comparto una terminal. Un segundito. Para que vean bien cómo funciona. De estos proveedores de túneles se llaman túnel broker normalmente. El más conocido es Hurricane Electric. Ahí lo voy a compartir para que lo vean. Esto no lo voy a tomar en el examen, digamos. Sí me interesa que entiendan el concepto de cómo se hace la transición, o sea, cuál es el mecanismo de transición básico que nosotros hemos visto, que es el dual stack más la posibilidad de hacer un túnel de paquete IPv6 dentro de un paquete IPv4, ¿sí? Veamos, les comparto la definición. Hurricane Electric es una compañía de energía eléctrica de Estados Unidos que fue una de las pioneras en la implementación y la promoción de IPv6 y porque ofrece también servicios de internet y de ISP y ofrece túneles IPv6 a quien se quiera registrar, ¿sí? Entonces, fíjense que como parte de esta, es muy simple, uno se registra y le asignan una dirección IPv6 y un par de comandos que están puestos en esta pestaña de ejemplo de configuración para los distintos sistemas operativos y ya tienen IPv6 andando en su máquina, ¿sí? Eligen el endpoint. Yo elegí un endpoint, o sea, dónde va a terminar ese túnel. Yo elegí el de Colombia, ya les explico bien por qué. Hay distintos endpoints en el mundo, o sea, los puntos donde se hace el desensamblado y ensamblado de ese paquete IPv4 y se sacan la cabecera de IPv4 y queda el paquete IPv6 expuesto. Fíjense que esta es la dirección
que el proveedor da, que es un /64, ¿sí? Entonces, perdón, client IPv6 address es esta que le estoy marcando acá, ¿sí? Que es un /64. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que yo solo voy a poder tener una sola red, o sea, 2 a la 64 dispositivos sin subnetting, ¿sí? Pero bueno, para lo que es una casa, un hogar, etcétera, sobra, digamos. Y eso se ve, si yo lo veo, cómo se vería, lo voy a compartir ahora sí la pestaña de donde se ve eso. Acá. Eso se vería, no sé si la están viendo ahí a la ventana de terminal. Ahora sí Sí se se abrió. ve. Ahora sí. Ahora sí, bien. Bueno, si ustedes se fijan, veamos, acá están las definiciones de los túneles y acá aparece la dirección, fíjense que dice global, ¿sí? Es una 2001, etcétera, y fíjense que están las direcciones link local, hay otras direcciones link local, hay varias, porque yo tengo varias interfaces de red virtuales de VPN, etcétera, seteadas en la máquina, entonces por cada una de esas hay una link local, ¿sí? El caso de ustedes van a tener una link local, una global unicast, que es la que les estoy resaltando ahí, y una dirección de privacidad, que ya voy a entrar en un rato y vamos a ver. Entonces, que todos los sistemas operativos, la mayoría de los sistemas operativos prefieren, o sea, tienen, cuando uno inicia un paquete y tiene dos alternativas, si va a ser IPv4 o IPv6, prefieren IPv6 por defecto, ¿sí? La mayoría de los sistemas operativos modernos. Entonces, ya como tengo los dos stacks corriendo y voy a usar el comando ping para ver la conectividad, ya tengo que diferenciar si lo quiero hacer sobre IPv4 o sobre IPv6, ¿sí? Entonces, si yo le hago a Google, por ejemplo, vamos a ver algo similar a lo que ya habíamos visto en otras oportunidades, donde el time to live, el round trip time, perdón, me da en el orden de los 23 milisegundos, 23, 21 milisegundos, ¿sí? Es un servidor que está acá cerca nomás. Ahora, fijemos qué es lo que pasa si yo le hago al mismo sitio, pero con la versión 6 de la aplicación. Ahí lo que hace, resuelve que la interfaz de IPv6 del servidor de Google es esta, ¿sí? Es esta, y fíjense que el tiempo es mucho mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, estoy encapsulando paquetes IPv6 dentro del paquete IPv4 y hay que desarmarlo, etcétera. Entonces la latencia es mucho mayor. Aparte, ya estoy accediendo a un servidor que probablemente no esté prácticamente local a mi red, ¿sí? Ya está en otro lado, digamos. Estoy yendo mucho más lejos con ese tool. Esa es un poco la diferencia, digamos, de usar IPv4 y IPv6. Fíjense que ahora les voy a compartir una pestaña del navegador. Ahí la están viendo, ¿no es cierto? No, profe. ¿No todavía? Ahí está, ahí está. Ahora sí. Ahí está. Bueno, fíjense acá abajo que dice Colombia, Colombia. ¿sí? ¿Por qué? Porque al servidor de Google llegan los paquetes IPv6, porque yo estoy accediendo por IPv6 acá, que salen desde el origen del final de ese túnel, o sea, salen del endpoint que yo elegí, que es Colombia. Si yo elijo otro endpoint, va a salir de ese lugar, ¿sí? De ese otro lugar. Y yo voy a estar tunelizado hasta mi notebook. Es una opción para los que necesiten tener IPv6 o hacer pruebas sobre IPv6, etcétera. Es una opción válida, funciona bastante bien. Les muestro alguna otra idea más de cómo se puede ver esto. Bien. Les muestro el IPv6 Test, que es un sitio
clásico de testeo de cómo estoy yo respecto de IPv6. Entonces me dice que IPv4 lo están viendo ahí, ¿no? Sí. Sí. Sí, bien. Entonces me dice que de respecto de IPv4 tengo telecom, etcétera, y respecto de IPv6 tengo esta dirección de red, tengo IPv6 nativo, ¿sí? Estoy a través de un túnel y estoy en Hurricane Electric, el LC, el ISP en Colombia. Por defecto elijo IPv6 y tengo soporte de DNS, tanto DNS4 como DNS6 para resolver los nombres. Si ustedes hacen esa misma página, ese test, desde su casa probablemente les diga que tienen IPv4 nada más, hasta que no tengan una configuración de IPv6 válida. ¿Sí? Bien. Les comento una cosa más que me quedó pendiente. Vuelvo a la transparencia. Aquí. Recordemos que una dirección IPv6 estaba compuesta, digamos, por distintas partes dentro de esa dirección, y que era en su concepción algo mucho más simple que IPv4, y la parte a donde voy es este Interface ID. Este Interface ID, recuerden que se obtenía mediante el EUI64 modificado, que era un protocolo que tomaba como base de definición la MAC address, que es un binario de 48 bits, y lo expandía a 64 bits, siempre mediante un set de reglas prefijado, digamos, ¿sí? Tomaba los primeros 8 bits y al último de esos 8 bits les ponía un 1, y después abría, o sea, separaba esa dirección y agregaba un FFFE en el medio y convertía, basándose en esa MAC address, en una dirección de 64 bits, que es lo que necesita como definición IPv6 para el Interface ID. ¿Sí? Esto, si bien tiene un montón de ventajas, también trae un montón de problemas, digamos, que es la privacidad. ¿Sí? Ustedes imagínense que ustedes compran, por ejemplo, un teléfono celular, y ese teléfono celular tiene una serie de números y de datos. Entre esos números y datos fijos, uno es el email y el otro es la MAC address de su teléfono. ¿Sí? Esa MAC address viene prefijada por el fabricante, sabemos que es única, porque hay alguien que se encarga de garantizar que sea única, y al utilizar IPv4, eso no estaba dentro del paquete de direcciones origen de IPv4. Del paquete de origen, digamos, la dirección origen IPv4 era algo que alguna red de alguna manera se la asignaba, ustedes la configuraban, y esa era la dirección de origen, digamos, de acuerdo a lo que le daba el proveedor. Ahora, IPv6, como está pensado para que sea end-to-end, llega hasta el dispositivo, digamos, la identificación, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen IPv6 nativo y inician un paquete IPv6, la dirección de origen va a ser toda esa dirección de red, donde dentro de esa dirección de red va la dirección de MAC address. O sea, si yo tomo esto que está acá y le hago la reversa al EUI64 modificado, puedo saber perfectamente cuál es la MAC address de ustedes del dispositivo, ¿sí? Eso plantea un problema desde el punto de vista de la privacidad. O sea, yo, ¿por qué tengo que estar exponiendo datos que son personales o privados de mi MAC address a cualquier proveedor de internet o proveedor de web server o página web, etcétera? ¿Sí? Entonces, para eso, IPv6 tiene un mecanismo que se llama la dirección de privacidad. Y es una dirección semi-aleatoria que va cambiando con el tiempo. Cada una determinada cantidad de tiempo esa dirección se renueva. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener la link local, que es del ámbito de aplicaciones local y no es ruteable, la Global Unicast, que es la que hemos visto recién, que obtendrán por algún método, el proveedor de internet se las entregará, digamos, ese sería el mejor método, y la dirección de privacidad que el sistema operativo que ustedes usen pondrá como dirección origen en los paquetes IPv6 cuando naveguen por internet, ¿sí? Entonces esa dirección origen va a ir cambiando y no está relacionada con la dirección MAC address de su equipo,
¿sí? Entonces, de esa manera, IPv6 tiene, con este método, una mejor privacidad que si no, que con IPv4, ¿sí? Porque IPv4 no tiene ningún mecanismo, está bien. No llega hasta dentro del dispositivo, pero el ISP puede saber a través del usuario y contraseña que ustedes han autenticado cuál es la dirección IP de la cual ustedes están enviando paquetes. ¿Mm? En cambio, con IPv6, todos los sistemas operativos las traen, ustedes la traen por defecto, ustedes la tienen que desactivar si no la quieren, ¿sí? A la dirección de privacidad. Es una dirección también de 64 bits, semi-aleatoria o criptográfica, depende del sistema operativo, que va cambiando en el tiempo. Entonces es muy difícil hacer el tracking a nivel de paquete IP, estoy hablando, no a nivel de cookie, aplicaciones, otra historia. A nivel de paquete IP, de quién está iniciando ese paquete, quién inicia con la dirección origen ese paquete, ¿sí? No sé si hay preguntas hasta acá, contesto preguntas. ¿Se ha entendido todo? Profesor, Sí, diga. con IPv6, además de ganar bueno, una gigantesca cantidad de hosts o de direcciones, Capacidad de direccionamiento. capacidad, Sí. sí, y para subnetting, eh, Sí. al ser también 4 veces vendría a ser más grande eh, el paquete, Sí. eso también, Depende. claro, eso también le La da, o sea, cabeza. supongo que si fuera todo IPv6, tanto desde que sale hasta tanto el receptor como el emisor, Sí. eh, eso también daría mayor velocidad, o sea, No, la velocidad no depende de eso, digamos. Sí, IPv6 es un protocolo que está pensado para la concepción moderna de las comunicaciones. No es que aumenta la velocidad, porque la velocidad es inherente a la capa 1, digamos, ¿sí? O sea, ahí es donde está la velocidad. ¿Mm? Después todo el resto será throughput, será overhead, será, digamos, otros conceptos, pero que no están asociados están asociados parcialmente al tema de la velocidad. La velocidad es cuántos bits por segundo yo puedo enviar desde un punto a otro, y normalmente está relacionado con la capa física, digamos, como máximo hasta la capa 3. ¿Sí? O sea, no tiene mucho que ver con qué protocolo ni cómo esté. Tiene muy poco que ver. Ahora, lo que sí facilita IPv6 es menor consumo de CPU en los routers, con lo cual un router que está congestionado, bueno, puede hacer mejor uso de su CPU y puede haber alguna mínima diferencia en la latencia con que el router reenvía los paquetes, etcétera, pero no son temas, digamos, son temas muy finos digamos, para discutir en esta parte básica de IPv6. sí. O sea, la respuesta a su pregunta es que en la mayoría de los casos no es un tema que tenga que ver si es IPv4 o IPv6 con la velocidad. No tiene que ver con eso. Bien. No es que porque use IPv6 va a ser más rápido que porque use Sí, IPv4, no. es como que la gente cree, porque por ahí me preguntan, Uy, la gente cree cada cosa. Es claro, algo creen que que no hay que tener en cuenta, ingeniero. se ¿Quién escucha cree? IPv6, creen que ya va a ser una vez todo Bueno, conectado. pero eso es independiente a nuestra, sí, Claro, sí, sí. creencia. La gente cree un montón de cosas, digamos. Eso es totalmente independiente a nuestra materia, ni a la ingeniería, ni a la ciencia. Así que no es algo que usted tenga que tener en cuenta como ingeniero, ¿sí? Porque usted si no es un divulgador, Sí, no, si la aparte hay muchas función de cosas. usted es hacer divulgación, Ingenio. bueno, por ahí lo tiene que tener en cuenta, digamos. Si usted es Bien. un implementador de IPv4, IPv6 o desarrollador de aplicaciones, lo que crea la gente importa demasiado poco, digamos. ¿Mm? Sí. Así que bueno, espero que se haya entendido. Lo que yo necesito, resumiendo, que sepan de IPv6 es cómo es el paquete de IPv6, cuál es la ventaja principal de IPv6, o sea, qué problema resuelve, qué es el problema del direccionamiento, cómo son las premisas de diseño de IPv6, o sea, por qué ahora se llama hop count y ya no se llama time to live, ¿por qué? Porque no era un tiempo, era una cantidad de salto, qué
qué es lo que hace mejor IPv6, las cabeceras por extensión, en lugar de encapsular paquete, pone un puntero al paquete de capa superior, y cómo está estructurada una dirección, primero, qué es la dirección link local, para qué sirve, cómo empieza, digamos, tiene una característica de que comienza siempre igual, cuál es el ámbito de aplicación, que es un ámbito local, esas direcciones no son ruteables, que sería lo equivalente a las direcciones privadas IPv4, por hacerle una equivalencia, digamos. No es exactamente igual, pero por hacerle alguna equivalencia. Y después lo que son las Global Unicast y lo que es la dirección de seguridad. Y la Global Unicast, sí, cómo está compuesta, ¿sí? La dirección de 128 bits, tiene 64 bits que son fijos para el Interface Identifier, que se obtiene mediante el EUI64, y después tiene, de acuerdo a la red que me asignen, puede tener barra 30, barra 31, barra 32, y lo que me queda entre esos 64 bits y los 31, 32, etcétera, es la parte de subnetting, ¿sí? Que es lo que está en el medio entre esas dos situaciones de definición, una de la interfaz y otra del global prefix, ¿sí? Eso es lo que me interesa que sepan de IPv6, y bueno, todo lo que hemos visto, digamos, que el dual stack, que es un mecanismo de transición que hemos visto, el 6in4, que hace, bueno, encapsula un paquete entre un origen y un destino, después lo desencapsula. Eso es lo más importante de IPv6, ¿sí? Después ya son temas de implementación práctica que obviamente no lo vamos a ver en una materia que tiene 3 clases de IPv6, digamos. No, es imposible. Pero desde el punto de vista de ustedes, que son principalmente una carrera orientada hacia el desarrollo de aplicaciones, eso es lo que mayor utilidad le va a dar, digamos, entender para qué sirve IPv6, cuál es el concepto, etc. Bien, había quedado pendiente, vuelvo si no hay preguntas sobre el tema de IPv6, y acá termino con IPv6, no necesito que sepan nada más de IPv6. Sí, diga. No, ya las voy a subir. Les voy a subir el curso completo, por eso les digo que no le voy a recortar nada para que el que lo quiera tener lo tenga. Les digo que lo que me interesa que sepan y que lo que va para el examen es lo que hemos visto en estas clases, ¿sí? Nada más que eso. Hay unas direcciones, digamos, que cuál es la dirección localhost, bueno, el 2.2.1, etcétera. Sepan identificar una dirección IPv6, y están las transparencias de cómo cómo son los métodos de abreviación, cuando hay entre dos puntos, todo cero, se pone 2 puntos, 2 puntos, se pone un solo cero, cuando están los ceros a la izquierda se omite los ceros, lo que hemos visto en la clase. ¿Sí? Nada más que eso, ya le voy a subir las transparencias, les debo las de resolución de nombre y la de IPv6, ya se las voy a subir al sitio. Eso es lo que me preguntaba, ¿no es cierto? Bien, bueno. Retomo el tema que había quedado, total tenemos tiempo, de DNS. Ahí saqué le comparto la ventana, a ver. Esta. Para que veamos el archivo de zona, que había quedado pendiente que yo les decía, veamos el archivo de zona de la UNTA, que ustedes más o menos conocen los hosts porque los tratan, digamos. Ahí están viendo la pestaña, ¿no es cierto? La ventana de terminal. Sí, profe. Bien. Yo les decía que el archivo de definición de zona es un archivo de texto, ¿sí? Donde están definidos los que parte hemos visto en las transparencias. Le voy a... Por ejemplo, el archivo de la zona UNTA Eduard, ahí lo analizamos paso a paso, lo tengo copiado en un archivo de texto, así lo veamos, pero para que vean que está, digamos, que es un archivo de texto y que estoy accediendo al servidor DNS primario de la UNTA, ¿sí? A ver, ¿a dónde empieza el archivo? Acá. Acá están todas las definiciones bueno, fíjense el serial, el 2020-10, que está con la nomenclatura, el primero a qué zona corresponde, untaeduard.in SOA, el nombre del servidor y el nombre de la persona, el mail de la persona responsable, ¿sí?
Después acá abajo está el serial y los distintos time to live que están descritos en la transparencia, digamos. ¿Sí? El retry y el expire, etcétera, los distintos time to live que están con etiqueta en la transparencia. Veamos los registros. Yo les decía que a mí me importaba que sepan lo que es el registro NS, que es con lo que se hace la delegación del dominio, lo que son los registros A, que son de address, los registros MX, que son de mail exchange, y los registros CNAME, que son de alias. ¿Sí? Bien, esos son los que vamos a ver. Paso a... Este es todo el archivo de definición, lo voy a poner en fondo blanco para que lo podamos ver mejor. Los tengo acá en un archivo de texto que lo he copiado. Ahora se los comparto. Déjeme a ver si lo puedo compartir para que lo... No sé qué tan grande se ve la letra en la ventana esa. ¿Se ve bien? ¿La leen bien? En la ventana que veían recién. Más o menos, sí. Sí, yo veía bien, pero bueno, depende del dispositivo de cada uno. ¿Alcanzaba a leer? Bueno, sí, por eso es que lo quería copiar en un archivo de texto. A ver, vamos a intentar. Déjenme un segundito. Porque solo de este archivo tan grande me interesa ver un par de cosas. Ustedes lo ven complicado, pero ya van a ver que no es tan complicado. Bien. Voy a intentar copiarlo. Este archivo acá. Vamos a ver. Bien. Ahí lo voy a compartir, a ver si lo ven. Avísenme si se lee bien ahí. ¿Se ve bien? Sí, sí, profesor. Sí. Bueno. Bien, entonces empecemos. Este es el mismo archivo que he traído desde la terminal, digamos. ¿Sí? Entonces, lo primero que normalmente aparece en un archivo de zona es la definición de los DNS autoritativos de esa zona. ¿Sí? En este caso, el que yo estoy accediendo, que es el primario, se llama NS1 UNTA Eduard, y hay otros dos DNS que son secundarios, pero que fíjense que no está en la definición si es primario o secundario en el archivo de zona, salvo acá. ¿Sí? Acá arriba dice que el autoritativo es el ns1.unta.edu.ar, ¿sí? Entonces ese es el que se toma como primario, ¿sí? El resto son secundarios. Acuérdense que el primario es el que tiene físicamente el archivo, que es el que yo le acabo de mostrar, el archivo de texto en el directorio en el disco, y los secundarios no tienen eso, tienen una copia de ese archivo que la obtienen mediante un Zone File Transfer, digamos. Usan el protocolo TCP y por transferencia obtienen ese archivo de zona del primario, ¿sí? Para eso existe el serial, para ver cuándo lo transfieren, y estos parámetros son los parámetros cada cuánto tiempo refrescan ese archivo si el serial es distinto. Si el serial es el mismo, primero hay un tiempo que dice cada cuánto chequeo. Si el serial es el mismo, no transfiero nada, ¿sí? Si el serial es distinto, empiezan a funcionar todos los otros parámetros hasta que eso expira, ¿sí? Tiene un expire time to live y listo, no es más válido y se deja de resolver ese archivo de zona. Ya se lo voy a copiar, igual se lo voy a resumir un poco porque hay muchas cosas que no tienen mucho sentido. Ahora les muestro qué son y para qué sirven, etcétera, pero digo, no tienen sentido para el aprendizaje de DNS. Entonces yo se lo voy a resumir este archivo, este mismo archivo, se lo voy a resumir con los registros que a mí me interesa que ustedes sepan y se los voy a colgar en el flash. Fíjense que acá está el primario, ¿sí? Tiene la definición, y esto es una definición, por eso yo le decía, el NS define un nombre. Ahora, en algún lado tiene que estar ese registro A. Fíjense que está acá. NS1 UNTA Eduard está acá. A ver, lo voy a resaltar. ¿Sí?
sea, de alguna manera tengo que a ese nombre convertirlo en una dirección IP en alguna parte de ese archivo. No existe una definición NS sin una A que le diga qué es ese nombre, ¿sí? Independientemente de qué sea. El NS me dice, mira, ese nombre, que es un registro A, corresponde a un servidor de NS, ¿sí? Por eso está el registro NS. Y mediante esa definición del NS se hace la delegación. ¿Y qué es la delegación? Bueno, delegar la autoridad de lo que yo tengo a la izquierda de ese dominio, por ejemplo, GCP, este GCP UNTA-EDUAR, fíjense que GCP es otro dominio, ¿sí? Que le hago la delegación, le digo, bueno, ese otro dominio, los servidores de NS, o sea, registro en NS, donde van a tener los archivos que son autoritativos de eso, van a ser este servidor, el NS Cloud 1, Google Domain, etc. ¿Sí? Y así hay un montón de subdominios. Veamos, por ejemplo, bueno, es el único subdominio que está del... no, fútbol. Por ejemplo, hay un dominio fútbol, me acabo de entrar. Fútbol.unta.edu.ar lo maneja el DNS ns1.siloper.com, ¿sí? siloper.com. Y esos son los DNS que tienen el archivo de zona de definición del dominio fútbol.unta.edu.ar, y fíjense que el deportes y valores también está en esto. Este mismo servidor tiene esas dos zonas. Entonces, dentro de ese servidor ustedes van a encontrar una definición, un archivo que diga deportesyvalores.unta.edu.ar y fútbol.unta.edu.ar. Cuando lo abran, seguramente va a tener registros A, ¿sí? O puede tener otro registro NS con otra delegación, porque así se va transfiriendo la delegación. Eso es lo que hemos visto del sistema jerárquico del FQDN. Ahora, después, eso desde el punto de vista de los registros NS. ¿Sí? Ahora veamos los registros A. Los registros A simplemente, si yo pongo gate.unta.edu.ar, me dice que tiene que resolver esta dirección IP. ¿Sí? Si yo pongo, veamos el que usan ustedes, el www.unta.edu.ar, bueno, este es justo un CNAME al UNTA-EDUAR, y el UNTA-EDUAR es esta dirección IP. ¿Sí? Fíjense que todo esto, el www, el ingreso, el SSA y el web cloud, son alias a este servidor con esta dirección IP que se llama UNTA-EDUAR. ¿Sí? Todos los CNAMEs son alias. En lugar de crear otro registro A, con la misma definición, que lo podría hacer y también funcionaría, siempre es más claro decir, mira, este es el host, ya lo definía el host, todo esto son alias, nombres que hacen referencia a ese host. ¿Sí? Obviamente el primero tiene que ser un A. No puede haber nunca un A y todo CNAME apuntando a dónde, a ningún lado. Los CNAME apuntan siempre a un nombre que tiene un A detrás. Ya hemos visto los A, los CNAME y los NS. Ahora nos faltarían ver los MX, ¿sí? Que son los registros donde se delega el mail. La UNTA tiene G Suite for Education, que es un sistema hosteado por Google, es un paquete de un montón de suites, de todo lo que usamos, mail, documentos, etc. Y para hacer esa delegación, fíjese que cuando uno pone un MX, dice que todo lo que tenga arroba antes del UNTA-EDUAR, o sea, que sea identificado como un mail, como una dirección de mail, vaya a estos servidores, ¿sí? Y fíjense que el MX tiene una particularidad, que al lado tiene un número. Ese número es un peso relativo de dónde va a ir primero y dónde va a ir después. O sea, va a elegir el primer orden, digamos, de prioridad, va a elegir el aspmx.l.google.com, ese servidor. 5 órdenes de prioridad después, va a elegir el alt1 y el alt2. 10 órdenes de prioridad después, va a elegir el AS, y así sucesivamente. Y 30 órdenes. Esto es lo que da el nivel de redundancia. Si se caen todos estos servidores del principio, bueno, van a empezar a funcionar con prioridad 1 los que quedan acá atrás, ¿sí? Ahora, si alguno de estos servidores del principio está con alguna demora, empieza a funcionar no hace falta que se caiga, ¿sí? Empieza a funcionar el que sigue en el orden de prioridad con ese peso relativo de prioridad. ¿Qué es un peso relativo? Simplemente no es nada más que eso, un peso relativo. Dice, para mí es 5 veces más importante que 10 veces más importante que 30 veces más importante que
o 5 veces menos importante, como está puesto acá, porque las prioridades empiezan de 1, 10 veces menos importante o menos probable que lo elija, y 30 veces menos probable que lo elija respecto del 1. ¿Sí? Probablemente el servidor 1, el que está con más alta prioridad, sea un clúster de servidores mucho más grande y los de menos prioridad sean servidores más chicos. ¿Sí? De backup. Básicamente eso. Los registros TXT y todo eso no lo vamos a ver porque no tiene mucho sentido el entendimiento de lo que es DNS. Fíjense que después hay un montón de CNAME, por ejemplo, bueno, acá está el que usan ustedes, ¿sí? El Teleinformática, no sé si lo usan, ya no, pero está la página de teleinformática.catela.eduard, es un CNAME a un sitio de Google porque yo lo tengo hosteado en un site de Google, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ponen eso ahí, resuelve esta dirección, interpreta de dónde viene, o sea, qué dominio ustedes están buscando y accede a la página que está configurada, ¿sí? El empleos.unta.edu.ar, fíjese que es un CNAME a trabajando.com.ar. Lo que pasa es que ustedes lo acceden a través de empleo.unta.edu.ar. Son alias, simplemente alias que te dan, incluyen dominio dentro de la institución para que ustedes tengan una vista única de cómo acceder a los dominios, digamos, del esquema de nombramiento. Es básicamente eso, no tiene más complejidad que eso. En el archivo de texto sí tiene que respetar el formateo de columnas y de espaciado que tiene acá, ¿sí? Sí tiene que respetar eso porque si no, no funciona, el parser no lo toma, si dejan algún punto, algún carácter, etcétera, no lo toma. Fíjense que la importancia del punto final. Este punto final, fíjense que en la mayoría de los dominios hay un punto final. No sé si ven, unta.edu.ar, punto. ¿Sí? En la definición de la, por ejemplo, esta. Veamos el triple unta.edu.ar, Gates, unta.edu.ar.www.unta.edu.ar. ¿Sí? Ese punto final significa que ahí termina el dominio, que no hay nada que siga de ahí, ¿sí? Que sea un dominio absoluto, que no es relativo. ¿Sí? Eso es muy común ver en los archivos de definición de host, digamos, los archivos de DNS, y ese era uno de los lemas de la empresa que fue Sun Microsystems, que empezó con todo lo que fue la infraestructura de DNS de Internet, que ellos decían, nosotros somos el punto en la Internet, digamos. Ese era el lema de propaganda, porque ellos habían empezado a armar todo el esquema de infraestructura con los servidores de ellos, con Solaris, que es el sistema operativo de Sun, que sigue existiendo, que usaban, digamos, que era súper estable, entonces le daban, esa era la infraestructura con que se manejaba la Internet, ¿sí? Bueno, no sé si hay preguntas sobre esto, después les subo el archivo de zona, mismo, le voy a sacar los registros TXT, etcétera, para que no se confundan, y algunos otros registros NS, le voy a dejar un par de delegaciones y así lo pueden estudiar. Fíjense la cantidad de CNAME que hay acá, son todos CNAME al web app server, o sea, cuando ustedes ponen docente.unta.edu.ar, hay un servidor que se llama web app server. Cuando ponen pago, ruleta, pasantía, proceso, preinscripciones, alumno.unta.edu.ar, va al web app server.unta.edu.ar, que tiene un A. O sea, ese web app server, si yo lo busco, tiene que tener un registro A en algún lado. A ver. Acá está la, ¿sí? Si yo busco el web app server, perdón, ahí está el A definido, y todos estos otros dominios, alumnos, preinscripciones, procesos, etcétera, todos van a ese servidor, ¿sí? Al web app server. ¿Alguna pregunta, algo que quieran consultar respecto de esto? ¿Ninguna? ¿Se entiende todo claro? Necesito que me digan si entienden o si no entienden. No que se queden callados porque no sé si me están escuchando, se cortó la comunicación, ¿qué ha pasado? Y supongo que sí. ¿Por qué supone que sí? ¿Qué tiene de complejo el archivo ese?
a mí no me quedó muy claro, o sea, primero tiene, cuando es el A, todos los Sí, synapse van referidos al A, donde está el claro. A, El A es un nombre, es el primero. claro. El A es el primer nombre, digamos, que es arbitrario, digamos, depende de lo que yo le quiera poner. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, nada. ¿Y cómo le quieren poner al host? No sé, mafalda.unta.edu.ar. Después el CNAME va, no sé, alumnos.unta.edu.ar es un CNAME al host que se llama mafalda.unta.edu.ar, por decirlo de alguna manera. Ah, bien, bien. ¿Mm? Por convención, los hosts que ofrecen servicios web, pero vuelvo a decir, por convención, se llama www, pero por convención, nada más que por eso, puedo no poner, de hecho muchos hosts no tienen la www, eso se llama naked domain, o dominio desnudo, digamos, que no tiene nada adelante. Es una convención, nada más como decir, bueno, ¿y qué servidor es? Un servidor FTP, ¿y cómo se llama? Bueno, se llama ftp.unta.edu.ar, pero se puede llamar Pepito, da lo mismo. ¿Sí? Mientras yo sepa cuál es el nombre, no hay ningún problema, no es que tenga que ser una obligación el nombre, lo que sí es una obligación es el dominio, obviamente. El dominio sí, porque el dominio es el que está delegado, viene de una delegación de una jerarquía superior. O sea, el Eduard, cuando yo pido el dominio, pido, bueno, ¿qué dominio quiere? Bueno, ¿cómo me llamo yo? Unta. Bueno, sería loco que le llame Pepito a eso si yo me llamo Unta, digamos. Pero, ¿me entiendes? Porque ahí sí le piden papeles para que acrediten el nombre, etcétera, más los Edu. En los com pueden elegir cualquier cosa, uno que no esté ocupado. En los comar, o sea, es libre, digamos, la internet se estructuró de una manera cooperativa y democrática y no tiene, y así, o sea, cada uno es responsable de una parte, sí son un montón de redes interconectadas, no es nada más que eso. ¿Sí? En la red de mi casa, más la red de la UNTA, más la red de la casa de ustedes, más la red de Facebook, habrá más grande, más chica, pero eso es la internet, un montón de redes interconectadas, un montón de LANs interconectadas mediante enlaces WAN, digamos, inalámbricos, nada, distintas maneras de capa 1 de interconectar las redes, distintas capas 1 interconectadas, ¿sí? Eso es la internet. Y se estructuró de una manera que sea agnóstica al tipo de tráfico, digamos, o sea que independientemente de que yo trafique y se pelea mucho por eso, los proveedores no puedan priorizar un tráfico respecto del otro, que ya se intentó hacer en Estados Unidos, en Argentina. Estados Unidos fue el primero que quería, nada, que los proveedores puedan regular la velocidad, por ejemplo, si detectaban tráfico de video, etcétera. Eso no se puede hacer. Ustedes contratan capa física, o sea, velocidad de capa física, 100 megabits por segundo, bueno, 100 megabits por segundo, 10 megabits por segundo, bueno, 10 megabits por segundo, independientemente de qué paquete circule por ese enlace, ¿sí? Así debería ser la Internet siempre. Muchos intentaron echar mano para que no sea así, pero bueno, por ahora es así, ¿sí? No hay priorización de tráfico. Ni los proveedores, uno puede priorizar el tráfico, las aplicaciones pueden priorizar el tráfico, pero no la capa física, ¿sí? O sea, no la capa 1 y capa 2, no pueden priorizar el tráfico. ¿Mm? No sé si hay alguna otra pregunta respecto de DNS o de lo que quieran. Tenemos todavía unos 10 minutos. Igual las dos clases que vienen las vamos a usar para cerrar un montón de temas de IP, etcétera, que no son obligatorios, pero que vienen bien para que ustedes entiendan más cómo funciona la Internet. Y clases de consulta de lo que quieran preguntar de Teleinformática 2, digamos, sin ningún problema. ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, Sí, diga. una consulta más que nada administrativa. ¿Qué va a pasar con los que hemos desaprobado en Teleinformática 1? Todavía no lo sabemos, todavía no lo sabemos. Aunque usted no lo crea, todavía no lo sabemos. Les voy a comentar antes de que terminemos esta clase. Todos entendemos, a ver, hay dos, y les comento mis dos demonios, digamos. Uno es que muchos de ustedes
realmente han asistido a las clases, etcétera, han estado. Muchos yo les he ido advirtiendo que los veía que, bueno, en base a las preguntas, etcétera, que la participación era muy baja y que no estaban haciendo, yo les hacía preguntas, por ejemplo, de la clase anterior y ustedes no contestaban, digamos. O sea, hay dos situaciones acá. Uno, por la pandemia, yo les daría otra oportunidad para que rindan, ¿sí? Ya la ultimísima, digamos, si ya no aprueban. Los dos exámenes han sido prácticamente iguales, han sido absolutamente todo lo que he enseñado yo, son extremadamente simples, entonces no sabemos qué vamos a hacer, digamos. Realmente hay 50% de probabilidad para un lado y 50% para el otro, porque realmente no sabemos qué vamos a hacer. Así, perdón, se me canceló el micrófono. Así que, bueno, estamos viendo con la secretaria académica a ver qué es lo que hacemos. Puede ser como que sí, que le tomemos otro examen, como puede ser que no, digamos, que la tengan que hacer de nuevo con la materia. Porque hay elementos para decidir tanto para un lado como para el otro. La pandemia es un elemento para decidir, para que le tomemos otro examen, y la baja participación de ustedes, y bajo interés de ustedes, que yo lo veo en las clases, es elemento para decidir que, bueno, que la hagan de nuevo la materia, digamos. ¿Sigue usted, Fernando? ¿Algo? Sí, no, que me parece bien todo lo que está diciendo, pero al mismo tiempo nosotros, por más de que la aprovechemos, no la aprovechemos, o la postura que sea que le entiendo, nosotros estamos cursando, ocupando tiempo, tenemos otra materia y la verdad que se hace que no solamente depende de usted, pero sí necesitaríamos una respuesta. Sé y entiendo todo lo demás que usted dice y estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo hay, no solo con esta situación, sino con varias situaciones de estar todo el tiempo en el aire, estar atrás de un montón de cosas, y a lo que nos clasifican o clasifican serían nosotros, digamos. Pero hay un montón de otras cuestiones que también que se entienden por la pandemia para los dos lados, como usted lo estaba diciendo, pero que tampoco podemos estar así, ¿me entiende? Porque yo tengo un montón de cosas, la cosa no está fácil, la universidad no es barata y no como justificativo ni nada, si todas las situaciones son diferentes, pero en ese punto sí no me parece, digamos. Está clarísimo. Yo creo que todas las opiniones son atendibles y va a ser un poco la última decisión, me parece que la va a tomar la Secretaría Académica, digamos. Yo le planteo estas dos posturas, esta misma postura que les planteo a ustedes, digamos. O sea, el docente, esta carrera y materia es una carrera presencial, ¿sí? Por una coyuntura que no es culpa de nadie. Ustedes no pueden ni yo puedo ir a darles clases, que estoy totalmente disponible para hacerlo, ni ustedes pueden ir a tomar las clases, que están totalmente disponibles para hacerlo también, ¿me entienden? O sea, por el virus y una situación de gravedad extrema, de vida o muerte, no permite que eso se realice, digamos, de la mejor manera posible. Ahora hay un límite, a ver, ¿qué ha puesto cada uno de su lado? Bueno, los docentes han puesto toda la infraestructura y gana de dar las clases online, digamos. Y ustedes han puesto toda la gana de tomar las clases. Pero ahí es donde hay un gris medio oscuro para el lado de ustedes, que más allá de sentarse ahí y escuchar las clases y leer las transparencias, ustedes tienen que estudiar de la misma manera que lo hicieran o que lo deberían haber hecho en las clases presenciales, ¿sí? Y si no, debería haber algún planteo de ustedes allá en la primera clase de Teleinformática 1, mire, este método a mí no me sirve. O sea, yo no puedo estudiar con este método. No, está clarísimo. Pero imagínense, para que lo entienda, que hay prácticos que nosotros hemos entregado y nunca nos han corregido. Sí. No estoy hablando de este caso particular, pero, o sea, bien. Para mí, claro, pero ¿y qué? ¿Cómo mejoraría en esto? ¿Se recursa o no se recursa? Pero necesito acomodar las cosas para decir, bueno, vamos para tal cosa. Ahora, yo lo entiendo que no se lo tengo que plantear totalmente a usted. Sí, a ver, los prácticos que ustedes han entregado y no se lo han corregido, bueno, tienen que hacer el reclamo en su momento, digamos, así como me lo han hecho a mí el reclamo, me dice usted que no es de esta materia.
vuelvo a decir lo mismo, es una materia presencial, ustedes tienen que tener laboratorio, yo no los puedo obligar a ustedes a que hagan las prácticas de IPv6 en su casa. Es imposible, digamos, ni de IPv4 tampoco, porque no tienen el equipamiento, ¿sí? Porque no tienen cómo hacerlo. Entonces, entendiendo esas dos, ahora, ¿qué cambiaría si yo les digo, miren, 15 días les tomo examen oral a todos? ¿Qué cambiaría para ustedes esa otra oportunidad? ¿Cómo cree usted que se enfrentaría ante ese examen oral? Yo creo que tengo muchas cosas para corregir en cuanto a mi forma de estudio, en cuanto a esta materia en particular, que se lo dije varias veces. Sí, bueno. Pero no, tampoco le agarraría miedo a presentar un oral. No, si no estoy diciendo para eso. No, sí es para que por todos una cuestión de miedo. A ver, me expresé mal, por una cuestión de decir, por lo que me fue 2 veces mal, no iría pensando, te va a ir mal de nuevo, sino que trataría de mejorar todo lo que usted me fue marcando con preguntas puntuales, de ve, no ve, por eso no se da cuenta de esto. Bueno, ahí es donde yo le digo, tiene razón. ¿Lo puedo mejorar? Sí. Yo voy a tratar de la clase que viene, igual nos queda la clase que viene y la otra, digamos, no nos queda mucho más porque ya se termina la clase, pero vamos a tratar obviamente de darle, lo estamos demorando la decisión porque el no era fácil, el no ya estaba por ley, digamos, ¿me entiende? Si el no era la decisión por defecto, era bueno, lo que aprobaron, no aprobaron, o sea, lo estamos estirando, usted me dice que ese estiramiento de alguna manera representa un perjuicio para usted. Y bueno, hay muchos que no se presentan a las clases, digamos, y que no están y que podrían tener la oportunidad de rendirlo, capaz que se presentan a rendir, ustedes están en una situación intermedia que, bueno, ¿me entiendes? Estamos viendo a ver qué es lo que podemos hacer para darle una oportunidad más. Perfecto, ingeniero, lo entiendo y estoy de acuerdo. Bueno, seguiremos y veamos qué pasa porque, bueno, las otras materias siguen, los prácticos hay toda la semana y se vienen los finales, Sí. o sea, también quedan ciertos puntos, porque si no ya nos dicen, a ver, yo también puedo esperar que vengan y me digan, Nogués tiene que volver a cursar, perfecto, listo, vuelvo a cursar. Esto no es una cuestión de cerrarse, de que las cosas son de una manera u otra. Sí, está claro, está claro. Igual obviamente todos coincidimos que a mí me gustaría darle clases presenciales y a ustedes les gustaría tomar las presenciales, digamos. Sí, eso creo que coincidimos todos. De todas maneras, bueno, vamos a tratar de que puedan, de que tengan otra oportunidad. Yo entiendo la pandemia, entiendo todo eso y entiendo que es mucho más complicado para los alumnos que para los docentes en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos. No digo en todo, pero en la mayoría de los casos. No, ¿sí? y hasta para serles sincero, no veo la misma intensidad que había en Tele1, capaz que con menos conocimiento, pero hay chicos que yo no sé si están si siguen viniendo después de que les fue mal, o si prenden el celular y... Claro. O sea, vamos a ser yo soy totalmente sincero, entonces, ¿qué ánimo te puede quedar, digamos, de hacer Tele2 cuando no estás capacito para Tele1, no estás capacito para atrás? Me cuesta... Se llenan de 1 y 0. Claro. Sí, no, cuesta remontarla, yo entiendo, sí, yo le he dicho, no la pierdan la materia porque sé que remontarla de allá atrás cuesta. Igual hoy estoy seguro que ustedes tienen mucho más concepto habiendo tomado Tele2 para rendir Tele1 que si no hubieran tomado Tele2, ¿sí? Porque hay muchas cosas que uno va madurando en los conocimientos y le ayudan a entender un montón de cosas. Sí, yo, por ejemplo, Unicaste era cosas que tenía en el aire y por no, por querer el concepto que quería saber y no sabía, lo respondí mal. Y hoy justo, bueno, claro, desde la clase pasada lo está explicando. Pero bueno, gracias, ingeniero, lo dejo porque tengo que seguir. Bueno, no hay problema. Bueno, nos vemos la clase que viene, a las 15 y vamos a redondear estos temas. Bien, hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Chao, también. Chao.